Señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenido al telediario del 24 News. El jefe de la diplomacia argelina anuncia desde Nueva York que Argelia se hará cargo de las necesidades humanitarias de los palestinos de Gaza, una vez que se levante el asedio, llamando al seguimiento efectivo de la aplicación del acuerdo de alto el fuego. Celebraciones y alegría marcan la recepción de los presos palestinos liberados, quienes relatan testimonios desgarradores de su detención en las cárceles sionistas. En medio de fuertes medidas de seguridad, Donald Trump jura su cargo comprometiéndose a poner fin a todas las guerras, declarar el estado de emergencia en la frontera con México. Hola, muy buenas noches. Como iniciamos en la portada, Argelia presidió este lunes en Nueva York la reunión ministerial del Consejo de Seguridad dedicada a la situación en Oriente Medio, incluida la causa palestina. En esta reunión asistieron el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, junto con el secretario de Estado palestino de Asuntos Exteriores, expatriados, Farzin Agabikian, y representantes de los Estados miembros del organismo de la ONU. En su intervención en esta sesión abierta de alto nivel del Consejo de Seguridad de la ONU para debatir la situación en Oriente Medio, en particular en Palestina, el ministro de Estado y ministro de Asuntos Exteriores argelino Ahmed Attaf declaró que Argelia seguirá desempeñando su papel habitual y su compromiso activo en favor de la causa palestina, anunciando con este motivo que Argelia se hará cargo de las necesidades humanitarias del pueblo palestino en la Franja de Gaza una vez que se levante el asedio. Argelia, bajo el liderazgo del presidente Abdelmajid Tebboune, seguirá desempeñando un papel habitual y participando activamente en todos los esfuerzos internacionales destinados, en primer lugar, a hacer frente a las necesidades humanitarias del pueblo palestino en la Franja de Gaza, tan pronto como se levante el injusto asedio que se le ha impuesto, ello contribuyendo a los esfuerzos de socorro, proporcionando ayuda para la construcción de hospitales de campaña cuando las condiciones sean favorables y seguir apoyando a la UNRWA, que ha sido falsamente agraviada, falsamente acusada y amenazada sin perder su razón de ser. En esta ocasión, el jefe de la diplomacia argelina reiteró el apoyo de Argelia al proceso destinado a lograr la reconciliación y la unidad nacional palestinas, obrar por consolidar la solución de dos estados y permitir que el Estado de Palestina se convierta en miembro de pleno derecho de las Naciones Unidas. Apoyar el proceso palestino de reconciliación y unidad nacional, que sigue siendo una necesidad ineludible que debe completarse de forma que garantice el fin de las divisiones que desde hace tiempo asolan al propio pueblo palestino. En tercer y último lugar, consolidar la solución de dos estados consagrada por la legitimidad internacional, obrando por preservar los cimientos de un Estado palestino independiente y soberano que le permita alcanzar la condición de miembro de pleno derecho de las Naciones Unidas. El canciller argelino pidió asimismo a los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU que siguieran la aplicación del acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza, velando al mismo tiempo por tener en cuenta la voluntad de los palestinos. Llamamos al Consejo de Seguridad para que centre sus esfuerzos en la fase actual en tres niveles principales. El primer nivel es el de la estabilización de este acuerdo y el seguimiento de su aplicación en todos sus contenidos, en todas sus dimensiones y a través de todas sus etapas y estaciones. El segundo nivel, el Consejo de Seguridad debe garantizar que los acuerdos para el día siguiente en la Franja de Gaza tengan en cuenta la voluntad de los palestinos, consagren su consenso y protejan sus aspiraciones de avanzar en la materialización de su proyecto nacional sobre el terreno. El tercer y último nivel
Es imperativo basar en el acuerdo de alto el fuego para poner en marcha un proceso político serio bajo los auspicios de las Naciones Unidas para resolver el conflicto israelo-palestino. En nuestro telediario de esta noche volvemos a la operación de intercambio de prisioneros entre la antisionista y el movimiento de resistencia palestina Hamas. El pueblo palestino recibió esta madrugada a los presos liberados de las cárceles de la ocupación sionista como parte de la primera fase del acuerdo de intercambio. Decenas de palestinos congregados en la ciudad de Beitunia, en Cisjordania ocupada, cogieron a los 2 autobuses que transportaban a los presos palestinos de la cárcel sionista de Ofer, la mayoría de ellos mujeres y niños. Los presos liberados de las cárceles de ocupación relatan testimonios estremecedores sobre las condiciones de su detención en las cárceles de la ocupación sionistas. Los prisioneros describieron unánimemente el periodo de cautiverio como un infierno, subrayando que la ocupación practicó diversos tipos de tortura. Veamos este informe a continuación con Kahina Monsri. Un sueño que se convirtió en realidad para la detenida Rose Cuelles y los 90 detenidos liberados esta madrugada. Un momento de comunión y alivio que los palestinos quisieron celebrar entre gritos, abrazos, lágrimas de alegría y fuegos artificiales. La emoción era palpable. Los detenidos aparecían muy demarcados, pero felices de haber salido por fin del infierno de las cárceles sionistas, donde sufrieron los peores abusos. He salido del infierno y ahora estoy en el cielo. Hemos salido del infierno. Nos violaban, nos pegaban y nos lanzaban gases lacrimógenos. Nos contaban con la cabeza en el suelo. De repente entraban en las celdas y nos lanzaban gases lacrimógenos. Nos insultaban. No hay comida, ni dulces, ni sal. No hay nada. La liberación de estos 90 detenidos palestinos supone un alivio para los primeros detenidos y sus familias a la espera de las próximas operaciones de intercambio previstas durante esta primera fase de un acuerdo de alto el fuego que durará 42 días. Seremos pendientes de la situación en Palestina ocupada. El Programa Mundial de Alimentos de la ONU ha anunciado medidas para suministrar alimentos al mayor número posible de habitantes de Gaza tras la reapertura de los pasos fronterizos en virtud del acuerdo de alto el fuego. En un comunicado difundido el lunes, el director ejecutivo adjunto de la agencia, Karl Skau, afirmó que el programa alimentario pretende suministrar alimentos a 1 millón de personas en la Franja de Gaza, señalando que los camiones de la organización comenzaron a entrar en Gaza en cuanto entró en vigor el alto el fuego. Por su parte, el Comité Internacional de la Cruz Roja expresó el lunes su disposición a ampliar su respuesta humanitaria en la Franja de Gaza en coordinación con sus asociados, incluida la Media Luna Roja Internacional. La presidenta del Comité Internacional de la Cruz Roja, Mirnaz Pol-Yarik, expresó su satisfacción por el éxito de la aplicación de la primera etapa de acuerdo de alto el fuego en Gaza, proceso que calificó de complejo. Y a pesar del alto el fuego, las fuerzas de ocupación sionistas cometieron nuevas masacres en la Franja de Gaza, a consecuencia de las cuales llegaron a los hospitales 122 mártires, entre ellos 62 cadáveres que fueron recuperados en las últimas 24 horas. El Ministerio de Sanidad palestino en Gaza anunció el lunes que el número de muertos por la agresión sionista en la Franja de Gaza ha aumentado a 47.335 mártires y 122.991 heridos, mientras que numerosas víctimas siguen bajo los escombros en las carreteras. Por su parte, el Observatorio Euromediterráneo de Derechos Humanos reveló que en Gaza hay más de 11.000 desaparecidos, entre mártires bajo los escombros y desaparecidos forzosos en las cárceles de la ocupación sionista. En un informe publicado en su sitio web oficial, el observatorio llamó a la comunidad
internacional a que ejerciera una presión real sobre la ocupación para que entraran equipos técnicos expertos en medicina forense, criminalística, para recuperar los cuerpos de las víctimas debajo de los escombros y revelar el destino de los desaparecidos por desaparición forzada. Y en Cisjordania ocupada ahora, el Ministerio de Sanidad palestino anunció que un niño palestino cayó en mártir en la noche del domingo al lunes, después de haber recibido un disparo con munición real en el pecho durante una incursión de las fuerzas de ocupación el sábado en Nablus. Sobre la situación en el Líbano, las fuerzas de ocupación sionistas lanzaron hoy una serie de incursiones en diversas zonas del sur del Líbano en una continua violación del acuerdo de alto el fuego. La agencia libanesa de noticias informó que los equipos libaneses de defensa civil recuperaron el lunes el cadáver de un mártir y los restos de otros 5 muertos durante la agresión sionista al país. En Argelia, el presidente de la República, Abdelmajid Tebboune, recibió a una delegación de Frente de Fuerzas Socialistas encabezada por su primer secretario nacional, Youssef Aouchiche, quien al salir de la audiencia ha reafirmado el rechazo de su partido de toda injerencia en los asuntos internos de Argelia, subrayando que las relaciones internacionales deben basarse en la reciprocidad, el respeto mutuo y la sacralidad de los intereses nacionales y la soberanía. El presidente argelino Abdelmajid Tebboune recibió por otra parte al jefe del partido Voz del Pueblo, Lamin Osmani, y a la delegación que le acompañaba. Al salir de la audiencia, Lamin Osmani afirmó haber debatido con el presidente numerosos temas que conciernen a diversos sectores. El ministro de Estado y ministro de Energía y Minas de Argelia, Mohamed Arqab, participa en Roma en la primera reunión ministerial de ministros de Energía implicados en el proyecto del corredor de hidrógeno South 2, según un comunicado del Ministerio Argelino de Energía. El proyecto pretende reforzar la cooperación en el desarrollo de las energías renovables y el hidrógeno verde como pilar clave de la transición energética y apoyo a una economía sostenible. El primer ministro argelino Nadir al-Arbawi recibió al embajador de la Unión Europea en Argelia, Diego Midao Pascua. Ambas partes subrayaron el carácter estratégico de las relaciones bilaterales y el compromiso de trabajar juntos para dar un nuevo impulso y una nueva dinámica según enfoque equilibrado que garantice los intereses de ambas partes, según un comunicado del primer ministerio argelino. Y en Francia, en el momento en que el ministro del Interior francés, Bruno Retailleau, prosigue su campaña rencorosa contra Argelia, el ex primer ministro francés Dominique de Villepin acusó al ministro francés del Interior, Bruno Retailleau, de alimentar polémicas y gestionar los asuntos exteriores del Estado francés a través de las plataformas de las redes sociales. Le 14 février 2003. Aujourd'hui, vous avez raison de le dire. Lo que me apena hoy es la forma en que los políticos franceses tratan las grandes cuestiones diplomáticas. La gestión de los asuntos de Francia no se hace desde las redes sociales. ¿Tiene sentido pedir la anulación del Tratado de 1968 a través de unas frases en Twitter? No es así como se gestiona Francia. ¿Qué significa la anulación del Acuerdo de 1968? Significa un golpe para Argelia. ¿Es esto política? ¿Es esto diplomacia con un país con el que tenemos lazos históricos, lazos culturales, lazos geográficos y populares? No es posible dirigirse al mundo a través de un lenguaje con mucha hipérbole. Cambiemos de asunto. Las fuerzas de ocupación marroquíes asaltaron el domicilio del periodista defensor de los derechos humanos saharaui Hassan Zarwali en la ciudad de Dakhla ocupada. Agredieron a su familia, expulsaron de su casa a varios activistas, entre ellos periodistas españoles, quienes acudieron a Dakhla ocupada para solidarizarse con él tras su reciente detención.
El activista saharaui se expresaba en declaraciones facilitadas a la radio argelina internacional. Decenas de activistas rifeños organizaron ayer una protesta en la capital holandesa, Ámsterdam, para denunciar las continuas violaciones del régimen marroquí contra la población de la región de Rif y exigir la liberación de los presos de opinión de las cárceles marroquíes. La protesta fue organizada por el Partido Nacional de Rif para conmemorar el 41º aniversario de las masacres de Enero Negro. Ya lo saben, el presidente estadounidense Donald Trump prestó juramento este lunes como 47º presidente de Estados Unidos. En un discurso pronunciado tras la ceremonia de investidura, el nuevo inquilino de la Casa Blanca prometió poner fin a las guerras, declarando al mismo tiempo la emergencia nacional en la frontera sur y enviando miles de soldados para frenar la inmigración ilegal al país. A partir de este momento, el declive de América ha terminado. Fue salvado por Dios para hacer a América grande de nuevo. Hoy firmaré una serie de órdenes ejecutivas históricas. Con estas acciones comenzaremos la completa restauración de América. En primer lugar, voy a declarar una emergencia nacional en nuestra frontera sur. Se detendrá inmediatamente toda entrada ilegal y comenzaremos el proceso de devolver a millones y millones de extranjeros criminales a los lugares de donde vinieron. Reinstauraremos mi política de permanecer en México y enviaré tropas a la frontera sur para repeler la desastrosa invasión de nuestro país. Bajo las órdenes que he firmado hoy, también designaremos a los cárteles como organizaciones terroristas extranjeras. Y horas antes de que el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, asuma el cargo, una caravana de migrantes partió de Tapachula, en México, en dirección a la frontera norte de Estados Unidos. Ello a pesar de que se prevén controles fronterizos más estrictos y deportaciones masivas. Quedemos en América Latina, más precisamente en Colombia, que ha sido escenario de sangrientos ataques de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional que han dejado en menos de 4 días más de 80 muertos. A raíz de estos ataques, los habitantes de Tibó, en el norte del país, suben a balas improvisadas para cruzar un río hacia el estado venezolano de Zulia. Uno como colombiano pues le da un dolor dejar su país, que ¿qué más va a hacer? En medio de un conflicto tiene que abandonarlo, como nos ha tocado. Uno le duele porque uno trabaja allá y uno ya tiene sus cosas y dejar sus cosas también un poco que uno no va muy de acuerdo, porque uno allá que vive, allá que tiene sus cosas. Estimados telespectadores, es con esto que cerramos las páginas de nuestra edición de esta noche. Gracias por su amable atención. Cita mañana. Muy buenas noches.